Estamos acá en Forbes y vamos a charlar con Nicolás García Mayor, que es CEO y fundador de CIMAX. Nico, muchas gracias por estar acá con nosotros. Flor, muchas gracias por la invitación. Por fin nos conocimos. Estoy muy contento de poder estar acá. Es verdad, nos habíamos conocido virtualmente, pero Exacto. ahora por fin podemos hacer la entrevista, que estás aprovechando que estás en Argentina, porque no vivís en Argentina. Ahora nos vas a contar un Muy poco bien. también dónde vivís y haciendo qué. Pero antes de que cuentes tu historia, contanos brevemente qué es CIMAX, así como en un tuit. CIMAX es una empresa que intenta desarrollar soluciones para dignificar la vida de personas que fueron afectadas por algún desastre natural o guerras y se quedaron en la calle sin nada. Entonces, proveemos refugios temporales, móviles y de distintas tipologías para refugiar a una población mediante emergencias complejas en un periodo corto. Buenísimo. No Hay sé mucho. si fue un tuit. Sí, no, pero estuvo bien, estuvo bien. O sea, como muy resumido, ahora igual vamos a ampliar, obviamente, para que nos cuenten más Seguro. sobre los refugios y quiénes los Ujú. usan y cómo Ajá. también ustedes llegan a Sí. esas personas y a las organizaciones. Pero contanos un poquito primero, vamos al principio de cómo fue tu historia hasta llegar a diseñar refugios. Porque por lo que hemos hablado también vos tuviste que arrancaste a trabajar desde muy chico y fuiste haciendo un recorrido. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, vengo de una familia, digamos, de clase media baja, trabajadora, mi papá colectivero, mi mamá, bueno, era costurera, y, y bueno, nada, se separan mis padres y tuvimos que salir los tres hermanos a apoyar como podíamos. Yo tenía 7, 8 años, y bueno, empecé a trabajar de todo, ir a la obra con mi hermano, hacer electricidad en obras, hacer, bueno, todo lo que hay que hacer en una casa, repartir impuestos, hacía de todo para bueno, ganarnos un poquito y ayudar. Y bueno, eso también de alguna manera empieza a encender la luz, en entender de que si hay algo que yo quisiera, lo tenía que salir a buscar, ¿no? No iba a hacer un reclamo a mis padres o un pedido y iba a llegar. Entonces, desde ese punto, desde chico, entendí que primero se podían hacer las cosas. También mi familia vivimos eso. Mi papá es un tipo muy soñador y por ahí un día se le ocurrió, no sé, quería tener un velero y navegar y con un par de latas de aceite de una estación de servicio, la soldó y armó una estructura. Mi mamá con un paracaídas que consiguieron roto, hizo unas velas y salíamos a navegar en una balsa. Y hoy sí, estamos todos locos, en un Claro. auto muy, viste, no sé, en un Peugeot 404. Y sí, esta gente, pero era como una forma de decir, tengo un sueño y voy a llegar a él y voy a sentir que aunque no tenga el mejor yate del mundo, para mí era un transatlántico, ¿no? Eso. Obvio. Y entonces fue una manera que creo que también tenemos mucho los argentinos, que si bien está eso de atarlo con alambre, pero también es de, bueno, de solucionar las cosas Con lo que con lo que tenemos. tenemos. Y luchar por aquello que no tenemos y ser feliz también, ¿no? Entonces, esa parte también claramente generan unas bases en mí. Pero tal vez fui un poquito más revoltoso que Claro. conformarme con algunas cositas. Y después te fuiste a estudiar a La Plata, ¿no? Estudiaste Sí, diseño, sí, diseño diseño industrial. Sí, industrial. que la verdad que sabía muy poco de la carrera. Sí. Yo estaba entre arquitectura, estaba Todo estudiando. igual muy relacionado a construir cosas. Sí, sí, y aparte siempre estaba, yo de chico a los 12 años era DJ y me armé mi propio equipo de música, las mezcladoras, los parlantes, compré las maderas y yo me armaba todo. Muy emprendedor. Siempre, pasaba los 12, 13 años DJ en casamientos. Yo digo, la gente estaba loca, Sí, eso te iba a decir. ¿cómo va a confiar en Que un pibito a un casamiento? Bueno, y bueno, pero siempre me construía mis cosas y estaba siempre entre diseño gráfico, arquitectura, ni sabía que existía diseño la carrera. industrial. Y me pasan una hojita y bueno, no estaba en La Plata, bueno. Y bueno, trabajé para juntar dinero y irme de Bahía Blanca a La Plata. Y ni bien llegué también, trabajé en La Plata, era como que el maestranza del edificio donde vivía y hacía arreglos de todo el mantenimiento del edificio Sí. para poder pagar el alquiler y estudiar. Y los últimos años se pusieron peludos, Eso ¿eh? te iba a decir, porque cuando vos estabas terminando los últimos años de la Sí, carrera, crisis además de 2001, 2001, sí. digo, momento muy Sí, complicado para complicado todos. para todos y Sí, especialmente para vos. sí. Contanos qué pasó ahí. Bueno, en realidad mis amigos con los que compartía el alquiler, muchos los padres no podían y se empezaron a volver, dejaron la carrera
Y yo siempre fui muy fanático de estudiar, vamos a decir, por no decir un nerd, y estar ahí todo el día. Y traté de hacer la carrera a fondo, dando lo mejor en 5 años. Y bueno, me quedaban 2 años y ya se ponía complicado, ¿no? Claro. Por más que comiera arroz y lo Aparte es como básico. tan cerca, pero tan lejos. Y es complicado, porque Bahía Blanca de La Plata son 800 kilómetros, Claro. 900. Y aparte, bueno, decido hacer una tesis, que es algo ciertamente complicado. Mis profesores me dicen, cuando presentamos qué proyecto vamos a generar para la tesis, presento un sistema de emergencia, de habitáculos de emergencia para ayudar a poblaciones afectadas por desastres naturales. Ya el título decía, Larguísimo. Sí, ¿esto qué, querido? ¿Dónde lo sacaste? ¿Viste? O sea, ponete a hacer un mueble, un auto, yo qué sé, una luz, eso es diseño industrial. Eso es para un arquitecto, sociólogo, tenés que saber de respuesta de emergencia. No vas a recibirte más si elegís eso. Ay, me dijo la clave. me puso algo y dijo, no lo vas a poder hacer. Y a partir de ahí dije, creo que va por ahí, ¿no? Así que presentaste Bueno, el proyecto, sí, el proyecto de tesis que Claro. ahora después vamos a charlar más, pero en realidad fue como la génesis, obviamente, Sí, de de lo que Siemens. después vendría, ¿no? Claro. Pero en ese momento era, no te vas a recibir más. Y yo digo, bueno, ahí está el desafío. ¿Y qué? Porque tenés que saber arquitectura, porque, ¿de qué? De arquitectura, de emergencia, de sociología, anoté todo y me fui a la facultad de arquitectura, me fui a sociología, me fui a hablar con el director de emergencia de defensa civil de la provincia y tomé recaudo de toda la situación, ¿no? Entonces empecé a trabajar con toda esa multidisciplinaridad que se da en La Plata por ser una ciudad estudiantil, universitaria. Y entonces en ese momento yo me tenía que quedar en La Plata si Claro, no quería te podías seguir ir. haciendo eso. Y dije, ¿cómo hago? No tengo más dinero, no hay manera de poder subsistir acá. Y yo había hecho unos trabajos para un tipo que tenía hospitales. Entonces fui a verlo, sabía que tenía un hospital que estaba abandonado. Y le dije si me podía ir a vivir a ese hospital abandonado. Y me dijo, vos estás loco. Dice. Película de terror. Y me dice, sí, me dice, estás loco. O sea, todo bien. No era que estaba todo caído, destrozado, pero era un hospital abandonado. Y le digo, no, no estoy loco. Necesito terminar mi carrera, no puedo pagar alquiler. Y bueno, no sé, un lugar dame. Yo qué sé, tenés 4 pisos ahí, buscar Claro, lo que elegí. quieras. Entonces fui, en el segundo piso estaba la sala de radiología abandonada. Y dije, esta es la sala más amplia del lugar. Y estuve como una semana limpiándola, la inundé toda y empecé a limpiar y a baldear y todo, hasta que la dejé digna. Encontré un colchón en la calle que corté un pedazo y encontré unas latas de pintura de una obra y con eso pinté, era una pintura media rosa, no quedaba muy bien, pero pinté una pared y conseguí un colchón bueno, yo tenía un colchón, tiré el colchón en el piso, todo, y seguí estudiando así, ¿no? Sin agua caliente, sin heladera, sin nada. Y así estuve casi 2 años. Casi 2 años, Sí, hasta recibirte. hasta recibirme. Y nadie sabía. O sea, nadie. Yo no decía a nadie que estaba en esa situación, Claro. ¿no? Algunos amigos, que una vez, por ejemplo, cuando estudiamos un final, un amigo vino a estudiar al hospital, yo no tenía timbre, nada, me tiraban piedrazo por la ventana para saber que estaban abajo. Entonces tenía que bajar a abrir, empezaba a sentir piedrazo y llegó. No había celular en esa época. Y un día creo que un amigo viene a estudiar un final y se hizo de noche y le agarró un ataque de pánico. Porque no era fácil. No, claro. No, yo estuve al principio dormía con la luz prendida, que había hecho unas conexiones ahí como buen electricista de niño y tenía electricidad, pero bueno, no era fácil y bañarse en agua fría en invierno fue duro. Pero yo creo que eso fue lo que fue templando, ¿no? Lo que después yo era capaz de hacer cuando tenía un sueño que se me había implantado en el corazón. Yo digo, y aparte empecé a investigar, a ver, y no había YouTube ahí, no había Google para Sí, saber. todo rápido y fácil. Era investigar en bibliotecas y no se veían las cosas que se ven hoy. Pero había algo en mi corazón que digo, si no hay es porque algo tiene que haber. Y voy a ir por acá. Y lo hice y me recibí. Y Con la tesis aprobada. Sí, sí, sí. Y fue algo que me acuerdo, yo hice todos los videos, porque conseguí videos de la provincia en inundaciones y todo, hice todos los videos y presenté todo. Alquilé con los últimos centavos que fui ahorrando, alquilé un proyector y lo llevé a la universidad para presentar y se armó todo un revuelo con mi presentación. Y, y no les quedó otra, porque aparte habían aprobado, llevé la tesis todo por las dudas si me querían desaprobar, cartas del Ministerio de Seguridad,
se declaró de interés provincial por la Cámara de Diputados. Fue un proyecto que yo como 20 años tenía. Claro, Como creció. estudiante, ¿qué más querés? ¿Viste? Obvio. Bastante bien. Aparte de toda la parte técnica, los planos, los materiales, No, cómo se recontra. construía. Y no les quedó otra a los profesores que aprobarme. Que aprobarte. Entonces, Después. me aprobaron, terminé siendo uno de los mejores promedios de la universidad, que me enteré 2 años después, porque me fui a vivir a España y no miré nunca los títulos ni nada. Me fui así a vivir a España. Terminaste la carrera, digamos, después de unos últimos años complicados y Sí. todo, y no es que seguiste con este proyecto, Quedó, sino no. que Quedó porque mi sueño era, yo quiero ser diseñador, claro, estar en Barcelona, quería diseñar autos, y bueno, y entré en el centro de diseño Renault, y empecé y no me gustó, porque tenía que estar todo el día diseñando un espejito y no soy para eso. Y me hice muy amigo del director del centro de diseño Renault, que también era un argentino, Gustavo Fosco, un gran referente argentino. Y dije, bueno, me puse una empresa con mi hermano en España, empezamos a diseñar, diseñé hoteles, diseñé locales comerciales, de todo. Y me volví a Argentina, no aguanté, dije, no estoy haciendo nada por ayudar a mi país, por estar cerca de mi familia. Yo cuando estaba estudiando en La Plata, en el hospital abandonado, iba a dar clases a un comedor de niños, que en realidad era una copa de leche que la convertí en un comedor. Yo tenía 18 años, pero me iba en bicicleta hasta Citibel, me acuerdo, y a darle clase a los chicos, y cuando vi que se me desmayaban porque tenían hambre, y armé todo un comedor, ¿viste? Entonces ya la parte humanitaria siempre estaba en mí. claro. Y yo estaba en España, me empezó a ir bien, de vivir en un hospital abandonado, tenía un auto, tenía una notebook, vivía Sí. frente al Mediterráneo, y me sentía vacío, ¿no? Y dije, yo tengo que hacer algo. Esto no es lo que yo soñé, estar con los flashes diseñando cosas lindas y que nos sirven solamente para agregar más cosas al mundo que no cambian a nadie. Y me volví, Te volviste a Argentina. durísimo fue, porque fue cerrar la puerta a toda esa ilusión de destacarme, ¿no? Claro. Y a hacer que no sé qué voy a hacer. ¿Y cuando volviste acá, qué hiciste? Me puse, después de un año de estar remontando y no saber qué hacer, que fue difícil, porque todos mis sueños ahí crashearon, Claro. en todo sentido. Empecé en un cibercafé, alquilaba por hora, le pedí al tipo si me podía instalar el AutoCAD, y empecé a diseñar escenografía para televisión. Mira. Y en un cibercafé, pagando por Sí, hora. sí, pagando No tenía por ni hora, no tenías ni computadora. compu, claro. De vuelta, a pesar de la ceniza. Y empecé a trabajar, a hacer, y me empezaron a llamar de empresas de la ciudad, que Bahía Blanca tenía una ciudad industrial grande, estaba ahí en empresas petroleras, Sí. refinerías. Petroquímico. Claro, y empecé a hacer cosas, se empezó a ver, y me llaman un día de Petrolera y me dicen, vos tenés por una empresa y trabajás para nosotros, vos sos un genio, no sé qué. Bueno, yo estaba en un cibercafé, Sí. ni computadora tenía. Y me puse en la empresa y facturé en un mes lo que hubiera facturado en años. Y empecé a trabajar, a hacer cosas que las empezaron a implementar en todas las refinerías del mundo. Y claro, ¿viste? Y yo tenía 24 años, Claro, 23. todavía eras. Me compré una casa en cash, ¿viste? En un año. Claro, Mi familia dice, ¿qué estás haciendo? O sea, Claro, ¿qué? no había cripto, no había cosas. ¿Cómo le claro, hiciste? ¿cómo? Y bueno, trabajando mucho, ¿no? Muchísimo. Y poniendo todo, hacía herramientas para las petroquímicas, de todo. Y bueno, y después de varios años empecé a tener una empresa que ya empecé yo a trabajar para Europa desde Argentina. Desde Argentina. Me seleccionaron entre los estudios de diseño más importantes, entre los 10 estudios del mundo, haciendo cosas, hacía stands en Alemania, bueno, de todo, lo cual me encantaba, Sí. amaba eso. Eso te iba a decir, ahí sí te gustaba lo Armé que una hacías. fundación de mi empresa, armé comedores, centros desnutridos en mi ciudad, armé hogares para abuelos que estaban Como que en lograste sectores. combinar un poco el trabajo Sí. con la parte más humanitaria que te Exacto, faltaba. y estaba todo funcionando, todo muy bien. Hasta. ¿Y qué pasó? Claro, Claro, que eso te te estoy iba a decir. haciendo larga la historia. No, está bien, Por pero el digo. que edite esto. No, pero digo, por ahora venía Hoy todo bien. Nos acomodamos, estamos en nuestro país, tenemos casa, tenemos auto, camionetas. Y también una parte que a vos te importaba mucho, que era la de Sí, trabajar con la comunidad. listo. Pero quedo seleccionado para presentar cosas ante la ONU, un proyecto de humanitarios, para representar a Argentina. Sí.
Había armado el grupo de empresarios de la Unión Industrial, de los jóvenes, era el presidente de eso. Había digamos, un lindo ecosistema. Y bueno, llego, lo presento, me invitan desde Argentina a presentar esto en Washington, voy y genero un boom. ¿Qué presento? El proyecto humanitario CIMAX, que era mi tesis. Tu tesis. Yo volvió. La limpié un poquito, sí. Como tenemos un buen estudio de diseño, hicimos buenas presentaciones. Eso te iba a decir, actualizaste un poco la tecnología. Sí. No mucho. El diseño así como estaba el 3D, le hicimos unos videos, un buen catálogo, y así como estaba. Y llegué a Washington y estaban, bueno, las Naciones Unidas, estaban la gente, los referentes humanitarios, y lo veían y decían, ¿y esto salió de una película de James Bond? ¿Qué es esto? Claro. Vas a salvar millones de vidas, venimos hace años. Esto se tiene que enterar al mundo, ¿viste? Y yo no sabía hablar inglés. Así que, o sea, te fuiste a hacer igual la presentación sin hablar inglés. Sin hablar inglés. Yo sí, puse una profesora en mi oficina que estaba, mientras yo mandaba mail, ella me decía y yo repetía como un perico la presentación, ¿viste? Que yo te la decía y la aprendí tanto. Claro. Me la ponía, la grababa y le iba repitiendo fonéticamente, no entendía mucho, pero la repetía. Y llegué a Washington y ¡prá! La tiraba y vos decías, este tipo es bilingüe. Mirá, claro. Pero después salían así, me preguntaban algo. Te hacían una pregunta y ya no sabías qué decir. Es más, bueno. Entonces, bueno, la cuestión de que me invitan a la ONU. Yo no sabía lo que eran las Naciones Unidas. Y después me invita el Papa Francisco. Se enteran, salen los diarios acá en Argentina, tapa de La Nación, tapa del Clarín. Me empiezan a invitar. A todo esto vos tenías el proyecto, pero no había nada desarrollado. Nada, eran unos catálogos. Y un excelente video hecho. Claro. Que como no había inteligencia artificial en esa época... O sea, era real, digamos. ¿Y esto cómo pasó, viste? Pero no había refugios. No había nada, había un par de catálogos. Y cuando yo llego me dicen, necesitamos 500.000 de estos. Me dice la ONU. ¿Cómo? Yo, pará, tengo 5 catálogos ahí, no tengo más. Y dice, bueno, esto el mundo se tiene que enterar. Entonces, claro, ahí empieza, y me invita el Papa Francisco, y empieza... Claro, y llego a Roma, y es una película, ¿viste? Sí. Pero bueno, que yo ni sabía que iba el Papa, bueno, una misa... No, me recibió entrar al Vaticano. Sí, viste, pero yo estaba con los catálogos y no dejás de tener esa parte tuya que vos te ves todavía haciendo los parlantes cuando eras DJ a los 12 años. Y por ahí estás en la Piazza San Pietro, sentado a metros del Papa, así como invitado especial, en una misa que después hablas con él y toda la gente desesperada, Papa, Francisco, y yo estoy acá al lado de él. ¿Qué es esto? Sí, muy surreal. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trajo hasta acá? Estoy ahí, Papa Francisco. Y digo, hay gente que se mata solamente porque el tipo le toca la mano. Y yo me acabo de abrazar, acabo de hablar con él, le muestro el proyecto. Me pregunta si lo tenía patentado. ¿Lo tenías patentado? No. No me interesaba. Y él me dice, patentalo. Porque esa aspiración la tuviste vos, no la tuvo otro. Y es una obra que la tenés que hacer para los demás. Y fueron palabras simples pero muy poderosas. Porque Gran si consejo. un tipo así te está diciendo, ojo que tenés que proteger esto, no puedes decir naifa, bueno, es para el mundo. No, claro. Entonces ahí empecé a despertar otra forma, ¿no? De ver la ayuda humanitaria y empecé a organizarme. Pero volví y estuve intentando, hice intentos en Argentina, de todo. Tomamos una fábrica que estaba media complicada acá en Tortuguita para empezar a fabricar, no pudimos, problemas con los sindicatos. Sí. Me invitan a Washington de vuelta en el Banco Interamericano a presentar el proyecto y otra vez un boom. No, que tenés que venir acá, que estoy, bueno, dije, ¿qué hago, no? Ya acá en Argentina probé todo, yo estoy bien, tengo casa acá, voy el fin de semana a casa en la montaña. Tengo 30 años. ¿Qué hago? ¿De qué no me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo tengo que intentar esto. Y era tu proyecto desde los 20 años. Sí, ¿y por qué esto vino a mi vida? ¿Y por qué ahora vuelve? ¿Y por qué? Entonces tuve que salir a develar eso. Y vendí todo y me fui a Estados Unidos. Casi todo vendí. La empresa la quise dejar para mi gente. Nunca pensé que mi empresa la iba a cerrar, ni vender, ni la armé para eso. Ni sabía, tal vez, cómo hacer una empresa para vender, ¿no? Y me fui y al mes me dan la Green Card como Brilliant Talent.
que es muy difícil, Sí. ¿no? Se le da la visa a Einstein, que llama, que se la dan a Sí, cosas sí. muy puntuales. Entonces ahí dije, che, me parece que va por acá. La gente que dijo que iba a invertir no invierte. Todo lo que tenía se me estaba yendo. Claro, te estabas comiendo Porque los muy bien, ahorros. tenía recursos acá en Argentina, pero cuando vas allá, los Sí, recursos obvio. tuyos se derretían, ¿no? Sí, sí, sí. El Entonces, tipo de cambio nunca. exactamente, no era bueno el tipo de cambio. Y entonces ya lo que yo acá tenía para vivir 10 años o No, 15, claro. allá en Estados Unidos eran 2 años. Claro, te estabas quedando sin Me ahorros. estaba quedando sin ahorros, pero dije, lo voy a intentar. Yo, si no intento esto, me voy a arrepentir toda mi vida. Y no me permito haber pasado por esta vida pensando que podía hacer algo para ayudar a la gente. No me voy a ir respirando en paz en mi último respiro. Yo esto lo voy a intentar. Y fue duro. Pasé por un montón de cosas de vuelta. Otra vez. Otra vez. No de nuevo. Pasé de vuelta. Se empezó a complicar. Hubo mucha gente, amigos que me querían ayudar. No, pará, yo te doy. No, no porque no sé si te lo puedo devolver. Claro, No, voy a invertir. No, porque pará que no está armada la empresa. claro. Así que hasta que yo no arme la empresa, no tenga todo como corresponde, voy a arriesgar todo lo mío antes de arriesgar lo de los demás. Esa fue una forma que no es típica de los emprendedores. No, claro. Porque bueno, vamos, tomo Sí, sí, capital sí. y vemos si sale bien y si no, bueno, fail Juntás fast, fail cheap. Right? Juntás una ronda y ya. Y bueno, y ya está, esto, y tenía gente, pero bueno, como, tal vez al no saber o no sé, me quedé sin nada en los calcetines, la luché, pero seguí luchando hasta el momento que estuve por cerrar una ronda de inversión Sí. con una empresa muy grande después de una presentación en Dubai francesa, que nos querían comprar el 50%, pero nos hicieron una jugarreta de extender el cierre de ese merge por varios meses y sabían que nuestro cash flow iba bajando, porque no estábamos produciendo, no teníamos nada todavía. Entonces el runaway venía a fondo, a una velocidad muy grande, y cuando ya estábamos casi ahorcados, nos renegociaron todo. Y ahí dije yo con ustedes, muchachos, muy lindo. No, pero No. no hay Y confianza. la empresa ya, mi empresa ya no tenía, la primera ronda de Safe ya se había acabado. Mi inglés todavía estaba muy peludo todavía. Y dije, bueno, ¿será que me quedó mi casa en Argentina todavía? Lo demás lo había vendido todo. Yo no vuelvo. Bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Tengo que aprender inglés y, y no tengo más plata. Necesito hablar con la gente. Bueno, me voy a comprar un auto y voy a empezar a hacer Uber. Así que fuiste Uber. 3 años. 3 años. El mejor Uber de Washington, D.C. El Uber que te podía diseñar un refugio de guerra. Muy loco porque, claro, al principio yo salí en CNN, estaba con el Papa, me pasaron Claro, o todas sea, estas literalmente cosas. habías estado con el Papa un tiempito antes. Sí, hacía un par de años y venía viste, el emprendedor, de la tapa de los Sí. diarios y todo. Y bueno, Wikipedia, en todos lados y ¡boom! A un Uber, ¿viste? Entonces, cuando el primer viaje que hago, ¿cómo te llamas? Carlos, que yo soy Carlos Nicolás. Pero, no, sí, Nicolás García Mayor, ¿viste? Me llegan a culiar y esto Claro. Y después dije si yo miento, yo no voy a poder aprender inglés porque no sé llevar una conversación Una con mentira. conversación. Ni siquiera sé llevar una conversación en inglés y que me encima mintiendo no va. Así que acepta. Solo que eso está donde está, decir la verdad. Entonces la gente, oh, ¿qué acento que tenés? ¿De dónde sos? No, soy argentino, estoy acá. ¿Y por qué estás acá? Bueno, pues soy ingeniero, estoy haciendo refugio. ¿Refugio? ¿Cómo se llaman? Una empresa, me hacían pling y la gente mientras yo le iba llevando me googleaban Y veían. y vean Wikipedia, CNN, ¿viste? Game Changer en CCTV China. Sos charlas TED, ¿viste? Claro. ¿Qué haces manejando? Soy el tipo más famoso que conozco y sos mi chofer. Bueno, así llevé unos 12.000 pasajeros y agarré el inglés. Claro, la mejor manera de aprender La gente inglés. dice, ¿cómo aprendiste inglés? Porque 18 horas manejando por día. Yo dije, mi viejo era colectivero y manejaba unos colectivos con la palanca de cambio que era pesada. La Con todo. moneda. Yo tengo un auto que está espectacular, yo la voy a hacer igual y yo voy a salir de esto. Y me permitió de a poco, con lo que junté compré un terreno, después lo vendí y empecé de a poco, Claro, volviste a entrar en la rueda. Sí, y me agarra el COVID y no, ¿qué hago? Manejo, me muero, me voy a contaminar todo y un par de amigos que sabían, perdón, un par de amigos que sabían, dicen, vos no vas a manejar, vos no vas a exponer tu vida, yo te doy dinero, no me das. No, si querés ponerlo en la empresa y vemos de hacer prototipos para hacer hospitales móviles para ayudar en el COVID.
hacé lo que quieras, tomá, flum, ¿viste? Y ahí sí. Bueno, y yo ronda de agarré dinero, inversión. lo puse, pues ya la empresa estaba formada, Claro. y tenía los safe, los renové, y junté bastante dinero. ¿Te Entonces acordás dije, cuánto era? nada, bueno, bastante. Bueno, pero Yo parece. sé, pero bueno, era, no sé, ponerle $80.000. Claro. ¿Entendés? Yo sé que es una risa, pero bueno, en ese No, momento de pero cero, de cero digo. ya me podía salir de Uber, ¿viste? Decir, Claro, bueno, a ver, eso te iba a decir, te a permitía ver. poder dedicarte a full al proyecto. Sí, con esto, ¿cómo salgo? Y empiezo a hacer, nada, todas las empresas estaban fundiendo, todos Sí, era un parando, momento. ¿viste? Las automotrices se Sí, pararon. sí, fábricas Bueno, cerradas. encuentro una fábrica en Perú, una de las más grandes que fabrican buses, y generamos un buen acuerdo, les muestro el proyecto, venía a hacerlo. Te fuiste a Perú. Y me fui a Perú, y lo hicimos. Hicieron los 2 primeros. años estuve haciendo pruebas. La fábrica, una de las fábricas más grandes, con test de lluvia, con todo, era como un parque industrial, es una fábrica gigantesca. Y ahí desarrollaste. Los refugios, los los que yo había, refugios. era de mi tesis, ¿Tu lo vi por tesis? primera vez. ¿Viste por primera Después de vez? estar 2 años haciendo pruebas, Sí. y no fue fácil hacer un producto muy complicado, es casi hacer un auto sin motor. Claro. Entonces, bueno, lo logramos, ¿viste? Muy loco, una fábrica de buses donde mi papá era colectivero. Sí, y mi en abuelo Perú, también. digo, después de estar en Sí. Estados Unidos. Bueno, llego, lo hacemos, y los primeros prototipos que ya estaban listos para salir, explota la guerra de Ucrania. Y me empiezan a llamar. Claro, los Nico, necesitamos. necesitamos ya, tenemos madres acá urgentes que están amamantando en el medio de la nieve, lo tuyo nos va a salvar. ¿Cómo hago? Ya me había gastado casi todo el dinero. Claro, no tenías Entre capital. todo, había levantado. Ya había hecho cosas, había invertido en cripto, había hecho cosas. El gobierno de Estados Unidos nos dio un préstamo, ya estaba más posicionado, Claro, ya había agarrado sí. fuerza. Y dije, Ya pero más no. como empresa. Sí, ya estábamos bien, pero no como para ver cuánto sale mandar unidades a Ucrania. Bueno, solamente el envío en cuestión de guerra, que era totalmente complicado llegar con logística, solamente teníamos casi $200.000 para Claro, enviar. solo de envío. Un avión nada más. Entonces, ¿cómo hago? 200.000 más la producción, todo era, no sé, 300.000. Conseguí todo. A la semana hice un acuerdo con el gerente de la TAM, con DHL, y nos fuimos volando de Perú a Miami, de Miami a Ámsterdam, de Ámsterdam todo bajamos con un camión hasta Varsovia, y bueno, y me fui 3 meses a la guerra. Bueno, qué historia, ¿no? Perdona. No, contanos Pero bueno. cómo funcionan los refugios para Ahí el que termino ya quizás- de esto sí, y perdón. empieza. Entonces, bueno, en la guerra pude ver cómo funcionan. Claro, ¿No? o sea, Cómo pudiste- funcionan como hospitales, lo que era, estaban en medio de la batalla, y por ahí cuando van perdiendo las líneas que están ahí en el frente de batalla, no pueden decir, esperen que sacamos el hospital móvil, un tráiler, no, lo iban perdiendo los hospitales. Entonces esto les permitía moverlos rápido, cerrarlos, armarlos, estar elevados del piso, transportarlos fácilmente y desplegarlos en la zona donde estaban bombardeando. Entonces, bueno, empecé a ver un montón de cosas que yo, wow, esto, mira lo que estás generando, está salvando vidas. Me metí en la frontera donde estaban los refugiados, pero no entré en el medio de la batalla, ¿no? Y bueno, nos empezamos a expandir, empezamos a tomar otras verticales, empezamos a utilizarlo para la industria, empezamos a utilizarlo para minería, para Airbnb, para el tema de glamping. Y bueno, Claro, como distintas verticales. Sí. Tenés como la parte más humanitaria, obviamente, en desastres naturales, guerras y demás, pero después también está bueno que sumaste, imagino, minería para todo lo que es sitios. Exactamente, todo lo que es campamento de minería, Claro. todo lo que es obras en lugares remotos, donde tenés que tener personal ahí trabajando y no puedes estar llevándolo y trayendo. Entonces, nos expandimos también por una cuestión de supervivencia, porque el tema de humanitario, muchas veces los gobiernos tienen formas medias raras de proceder, que nosotros no actuamos de esa forma, entonces queríamos tener la capacidad de subsistir más allá de eso. Claro, un flujo de ingresos independientemente de lo humanitario. Y empezamos y hoy estamos vendiendo en 14 países. 14. Y países que son también pioneros, ¿no? Porque estamos trabajando con Japón, donde conocen mucho de la resiliencia, de la preparación ante desastres. Y estamos expandiéndonos de a poco, ya ahora cambiando la tecnología y empezando a poner nuevos productos, ¿no? Que después de la inundación que hubo el año pasado en Bahía Blanca, y estar ahí atendiendo con la fundación que yo tengo acá en Argentina, dije, algo tengo que hacer. ¿Qué se puede hacer para inundaciones? Porque hasta ahora el producto anterior, digamos, era tierra. Sobre tierra. Se armaba exactamente. Sobre tierra. Y si bien para inundaciones, cuando tenés que evacuar una población sirve, pero ¿cómo para rescatar a la gente
que quedó en los techos. Yo tengo un amigo en Bahía Blanca que se empezó a subir el agua, que el agua de afuera ya estaba mucho más subida que el agua que estaba entrando, pero ya la puerta no la podía abrir y él tuvo un momento que tuvo que decidir, bueno, tenemos que salir de la casa, pero ¿a dónde? Y tenía un bebé, su hija, la esposa, la tortuga, el perro. Se subieron al techo, llevaron una carpa y rezaban de que no siga subiendo el agua porque se lo llevaba. ¿Entendés? Y aparte veían autos que iban pasando, Sí, flotaban, flotaba. viste, contenedores con Sí, escombros. todo lo que no sabes que hay. Entonces yo digo, si esta persona, en vez de tener esa carpa que si viene el agua se la lleva puesta también, y si tiene algo que flota, que resiste, ¿qué materiales existen para esto? Y yo me encanta el outdoors, vivo enfrente de un lago en Estados Unidos y la tecnología Drop Stitch, que se usa para las paddleboard, ¿no? Es una tecnología de lona inflable, pero que viene reforzada, se usa para un montón de cosas. Y yo con esto tengo que hacer algo. Entonces me fui a China, estuve 4 meses ahí recorriendo fábricas y desarrollamos la Aerocabin C-Max X2, que dije, aprendí sobre esta situación, que es lo más actual, Sí. no solamente de cómo poder darle una herramienta a esta gente, pero yo digo, ¿cómo puedo hacer para que tengan un matafuego para inundaciones? Así cuando se te incendia la casa vos podés mantener un Ya sabes a matafuego dónde vas, sí, y y podés está. estar protegido. Si hay una inundación, como pasó en Bahía Blanca, ¿qué tenemos hoy? Nada. Nada. ¿Vamos a esperar que se hagan las obras? Ay, yo no esperaría, yo me prepararía. No, y además también a veces por más obras que haya, también en el tema de las catástrofes naturales No últimamente. podés mitigar el impacto, pero no podés prevenirlas. Exacto. Entonces, ¿cómo mitigo ese impacto? Preparándome. Bueno, ¿cómo preparo a la gente? ¿Cómo le doy una herramienta? ¿Cómo le doy el matafuegos para inundaciones? Entonces, hago un producto, me inspira a una persona que fue un superhéroe en Bahía Blanca, que con una moto de agua salvó y rescató un montón de gente. Digo, ¿cómo un elemento de recreación en una situación de desastre se convierte en un superhéroe? Entonces tengo que generar un elemento que la gente lo pueda usar para ir de camping, para ir a pescar, para flotar en un lago, pero si está en una inundación le salva la vida y salva a su familia. Entonces lo va a adquirir, lo va a tener como herramienta y le salva la vida. Y bueno, ahí sale todo, con todo este planteo de diseño este nuevo producto que no existe en el mundo y que lo estamos lanzando hoy y con todos los distribuidores que tenemos ahora. Como exclusiva con Forbes también. Y bueno, y tenemos muchas expectativas, no solamente con la parte de outdoors, que es un producto muy lindo para interactuar con la naturaleza, porque lo llevas en un bolso, se infla y dormís adentro y es un shelter flotante. Perfecto, es como, de nuevo, es como una versión super upgrade de una carpa, digamos, que flota. Exactamente, nosotros la llamamos una aerocabin, que es una cabina inflable, pero que está totalmente watertight. Se infla, la puedes inflar con un inflador a mano, o viene una batería, un inflador de la batería, que en 5 minutos lo pones y te lo infló. Entonces, hay una alerta meteorológica y te dicen, bueno, hoy no se pueden mover en la ciudad, se tienen que ir en su casa. No, pará, la casa generalmente es lo que lo deja atrapado y la gente, bueno, no hay dónde ir, bueno, inflate esto, dejátelo atado en un poste en tu casa o algo. Por las dudas. Por las dudas. Y si empieza a subir el agua, te metes ahí y te salvás. Y no te quedás a la de Dios. Y acá también imagino fue un poco las dos partes, digo, por un lado lo pueden comprar las personas que lo quieren usar como por su cuenta, como os decías, para outdoor, actividades, lo que sea, y también toda la parte humanitaria de trabajar con organizaciones, gobiernos. Exacto, pero mi punto es empoderar a la gente, porque muchas veces los gobiernos, las agencias humanitarias tienen sus tiempos y sus prioridades, pero al final no llega a la gente. Y no podemos preparar a los pueblos y vos lo seguís viendo, las inundaciones que hay por todos lados. Entonces, ¿cómo empodero a esa gente, no? Que no va a comprar un refugio por si algún día hay una catástrofe y la va a tener en el patio de su casa. O no va a comprar una lancha por si algún día se inunda su casa. Pero puede llegar a tener un bolsito que lo usa para salir de camping, que lo usa para disfrutar con su familia. Y en el caso que haya una inundación, está preparado. Y entonces los precios, todo lo hicimos pensando en ese acceso a ese mercado, que ya no son los gobiernos, que no son las organizaciones, que son las personas que pueden adquirir esto. Y también estamos armando un fondo, como ya lo hacemos con CIMAC. Tenemos una fundación que se llama CIMAX Foundation. Y nosotros pensamos con ese fondo también poder hacer donaciones. Y en las zonas que fueron inundadas y que hoy la gente sigue viviendo ahí, cómo
le podemos hacer llegar este producto. Porque generalmente de las donaciones para los catástrofes, cuando está la catástrofe salen todos a donar. Sí, pero después es el... Pero ahí no salvaste a la gente, ahí ya la gente se ahogó. Entonces, ¿qué pasa si hoy, que no tenemos ninguna inundación en Argentina, decimos, ¿saben qué? Vamos a prepararnos por una vez en la vida. Y a ver, ¿dónde son las zonas que se pueden inundar? Estas. ¿Cuáles son las casas que se inundaron? Todas estas cuadras y calles se inundaron. ¿Se hicieron las obras para que no vuelva a pasar? No, bueno, entonces tenemos que darle una herramienta. Porque si llega a volver a pasar, esa gente se va a morir ahogada. Fíjate cómo me pongo. Este fuego es el que a mí no me deja dormir pensando en que, ¿sabes qué? Hay que pasar por esta vida intentando solucionar estas cosas que vivimos los humanos y que ¿quién la va a venir a solucionar si no? Así que del DJ a los 12 años, al hospital abandonado, al éxito, si se quiere, en Barcelona, volviste a Argentina, fuiste Uber y ahora, sí, es un recorrido y ahora estás haciendo refugios y además aerocabinas. Exactamente. Sí. Y nos extendemos, ¿no? A otros rubros. Para el tema de outdoors, que amo, sí, la naturaleza, que la parte de glampings y todo eso me encanta. Sí. Y que creo que también es parte de la filosofía, ¿no? De vivir, de expandir nuestra conciencia con la naturaleza, de cuidarnos, de prepararnos, pero también de tener esa dualidad, ¿no? Es decir, tengo algo que lo disfruto, pero que me puede llegar a salvar la vida y no dependo de otros para que esta vida esté refugiada. Ya me hago cargo, porque ya vemos en todo el mundo, sin distinción de razas, de países, de idiomas, pasa lo mismo. Los desastres naturales hoy afectan a todos lados. Ni te cuento las situaciones de conflictos bélicos, ¿no? Entonces, bueno, está bueno prepararse, tener acceso a tener una familia preparada. Yo, como sos padre de familia, tenés hijos, y yo quisiera estar preparado, ¿no? No dejaría que mis hijos se los lleve una corriente y perderlo. Me sentiría mal. Bueno, ¿cómo los voy a preparar? Bueno, acá les doy una herramienta. Ojalá pudiera ser el hijo de uno de estos billonarios y tener, si sabes que se la dono a todos. Claro. No me salió. Eso te iba a preguntar, igual ahora la empresa está bien. Está sana, digo, no tenés que salir a manejar Uber para cubrir los gastos. Gracias a Dios, no. ¿Estás pensando en levantar alguna ronda de inversión nueva o en algún momento proyectás? Siempre se les pregunta a todo el mundo si en algún momento proyectan salir a bolsa. Claramente que proyecto salir a bolsa y fui sanando cosas, ¿no? Que también uno trae, no sé, de mi forma de ver la vida, ¿viste? Con un padre que acá en Argentina se va a entender, pero que decía, a mí déjame con mi crotera que yo soy feliz. Entonces, con poco hay que ser feliz, pero cuando vos tenés la posibilidad de brindar algo más a la humanidad, hay que hacerlo. Entonces yo fui entendiendo esto y claramente quiero llegar lo máximo que yo pueda y será a través de hacer una IPO, será a través de todas las cosas que hay que hacer. Pero también he aprendido, el año pasado estuve estudiando en Harvard, porque ya de a poquito le empecé a meter, y dije, necesito empezar a ser la persona que necesito ser para llevar esta empresa a donde tiene que ir. Y había una frase, ¿no?, que se repite en los manuales de Harvard, que es fail fast, fail cheap, ¿no? Fallar rápido y fallar barato. Y cuando estábamos dando en esa clase, me preguntan a mí qué opinaba. Y yo claramente, como a veces suele suceder, dije que no estaba de acuerdo, ¿no? Porque si hubiera fallado rápido y barato, mi empresa no existiría hoy, ¿no? Y entonces la filosofía de fallar rápido, fallar barato, que realmente es la que va, por lo menos para mucha gente, no creo que haya sido válida para Edison cuando estaba intentando generar 1000 veces la prueba de hacer un filamento de tungsteno y gracias a él tenemos luces. No creo que para eso haya funcionado para Tesla, que estaba ahí enloquecido, ¿no? Tratando de resolver los problemas de su electricidad, el magnetismo. Y para todas las grandes cosas que han tenido avances en la humanidad, no es rápido y tampoco es barato, ¿no? Entonces hay que animarse a encontrar tal vez eso que valga la pena hoy, mañana y en 20 años y que vos le dediques la vida y que puedas pasar en subes y bajas, pero que al final te terminas convirtiendo en una persona mejor porque estas cosas te hacen recorrer muchos caminos, ¿no? Y si intentás y sabés vivir agradecido tanto acá como allá, ni te cuento el aprendizaje de vida que te da. Y al final se convierte en algo que vos decís, ¿sabés qué?
Es como ver el partido de Argentina ya sabiendo el resultado, ya sabiendo que salió campeón. Ya sabés que en esta vida pasamos. Es un instante. Va a estar bueno estar en el IPO. Vamos a hacer todo lo que sea necesario de levantar fondos. Pero también sé que si vos levantás fondos convencionales, los tiempos de los fondos no son los tiempos de una empresa social convencional. Que si bien queremos hacer for profit, estamos resolviendo problemas que necesitan un tiempo. De que encontrar el product market fit, de encontrar la forma de romper estos esquemas sociales que no están, que están en todo el mundo, ¿no? Que no estamos resolviendo una cosita de acá, es un tema de todo el mundo. Y necesitamos tiempo para encontrar esos caminos. Y una inversión que vos levantás fondos, y si no te da en tantos meses resultado, vos tenés que ir a la quiebra. Y yo no puedo quebrar mi sueño. Entonces, aquellas personas que tengan la decisión de caminar ese proyecto, que si bien estoy haciendo eso, que dé resultados, que combine todo lo que tiene que tener una empresa, y me encanta, es un lindo desafío, pero también vi mucha gente que levantó un montón de fondos y que duró muy poco. Gente que quiso hacer lo mismo que yo, no subsistió nadie. Y vos lo veías en la tapa de estas revistas increíbles como Forbes. Ahí levantó 30 millones, 50 millones, 100 millones, a los 2 años desaparecieron. Porque no dieron resultados y se fueron. Y nos dedicamos a otra cosa. Yo dije, voy a pasar por esta vida y esto es lo que yo voy a hacer. Lo haré a los 50, lo haré a los 40, lo haré a los 80. Yo paso por esta vida intentando solucionar esto. Tendré 50 refugios, 1000 refugios, 350.000 refugios, no sé. Pero hay gente que la pegó a los 60, que la pegó a los 50. Yo tengo 47 todavía. Y entonces lo que procuro, no tanto a ver cómo levanto fondos, es cómo me cuido la salud, mi mente, me hago mejor persona para ese sueño que yo quiero lograr. Y que es que la gente esté preparada. Que haya una humanidad que ante estas situaciones que no podemos evitar, las podamos mitigar. Y es posible. Nico, muchísimas gracias.